Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La vida en la Sierra de Tapalpa no era igual hace 40 años. Las élites y las clases medias de Guadalajara ya iban a la cabecera municipal del municipio que le da nombre, pero básicamente como turistas y no como residentes. La amplia zona rural albergaba un vasto bosque que tenía algunos aprovechamientos forestales, pero permanecía como una umbría tupida que alojaba vida silvestre, leña y era solaz de los moradores de los viejos pueblos campesinos como Atemajac de Brizuela, Juanacatlán o Chiquilistlán. La agricultura era un uso de suelo moderado y apenas empezaba el auge del cultivo de la papa, tubérculo de origen andino y por ende bien adaptado a los climas fríos. Pero en 4 décadas la vida ha cambiado asombrosamente. La maestra jubilada María Nava Gutiérrez, habitante de Chiquilistlán, hace un rápido relato de las transformaciones. Me encanta platicarle de eso porque yo me casé en el año de 1979 y mi esposo pues era un joven como estos jóvenes que andan ahorita en incendios forestales, pero a él le gustaba ese trabajo, aunque no era trabajo todavía formal de gobierno. Él veía que había un incendio y se reunía con varios compañeros y se iban. Entonces, estando un presidente de aquí, él inició, el presidente Rafael Cisneros de la Torre. Él inició con estas brigadas y nos reunió a todos los maestros. Yo estaba de recién casada y ahí invitaron, ahí mencionaron a algunos de las personas que podían ser los brigadistas. Entre ellos mencionaron al jefe, que podía ser el jefe de brigadas, de la brigada de aquí. Y luego eligieron a mi esposo. Y yo con la confianza que tenía... ¿Cómo se llama su esposo? Mi esposo se llama Jesús Suárez Suárez, que tiene poco tiempo que se pensionó, también como técnico forestal, porque fue el jefe de la brigada mucho tiempo. Ahí lo eligieron todos mis compañeros y personas que estaban. Lo eligieron y él trabajó mucho tiempo. Ya ahorita tiene varios años que se pensionó. Pues yo me sentí muy contenta, aunque el trabajo era muy peligroso, pero también una mujer se siente contenta de ver que haya alguien que quiera salvar el bosque, que tengan ese buen interés porque el bosque permanezca hermoso. Antes era muy hermoso el bosque aquí, ahora ya hay lugares que ya les hace falta muchos árboles, pero ellos trabajaban con mucho entusiasmo, reforestaban, arreglaban las brechas, hacían muchísimo trabajo. Yo, ¿para qué decirle? Casi siempre estaba aquí en la casa sola porque diario andaban trabajando, pero pues se conservaba muy bien todo, ¿verdad? Y yéndonos un poquito más atrás en su vida, cuando usted era niña o adolescente, ¿no había de repente paseos, caminatas al bosque, conocer los arroyos, los ojos de agua, ese tipo de convivencia con la naturaleza? Eso era muy bonito porque como premio nuestros papás, si teníamos buenas calificaciones, pues nos llevaban a comer al campo. Y los maestros ya después, acordándonos de esos bonitos paseos, llevábamos a los niños caminando. A mí me tocó llevar a los niños a un lugar que se llama Milpillas. Era donde había mucha agua, como presas bonitas para que los niños se bañaran. Y estaba retirado de aquí, pero nadie tenía pereza de caminar, los niños muy buenos para caminar. Y nosotros, pues estábamos jóvenes, también teníamos muchas ganas de salir. Sí. ¿Y esto se ha perdido? Los paseos así, pues sí salen, ahora sí salen los maestros, pero ya hay más preocupaciones porque los niños tienen más ganas de salir en camioneta, de salir a otros viajes más largos, por ejemplo a la ciudad.
Y antes nuestros paseos eran al campo. Y ahora ya van que al zoológico, a lugares bonitos que los llevan, ¿verdad? Que el gobierno les proporciona. ¿Y qué sentimiento le genera a usted de repente pasar por el bosque y verlo quemado, verlo talado, verlo desmontado? Usted que conoció esto en su pleno apogeo, la naturaleza. Sinceramente me da mucha tristeza porque ha cambiado el ambiente, la temperatura. Antes aquí el clima era templado y ahora a veces es caliente, es cálido el clima. Ya es como si estuviéramos en la ciudad. Y antes era fresco, hermoso. Salió uno al campo directamente a ir a bañarse al río. Con gusto andar en el río. Y ahora pues ya los ríos tienen poca agua. Ya el bosque ya no está como era antes. Hace falta una buena reforestación para que el bosque siga como era. ¿Cuáles serán las causas de este deterioro del bosque? Pues son muchas las causas. Una es los incendios, otra es la tala de los árboles, porque los dueños que tienen propiedades muy grandes venden sus árboles y vienen y recogen todo y se llevan y pues van quedando los lugares, los espacios vacíos. Ya no es como era antes, tupido, lleno de árboles, ahora ya no, porque antes pues no, solo sacaban madera, por ejemplo, que alguien solicitaba para su casita, para hacer algo, por ejemplo, como aquí, que le faltaba a alguien una viga, iban a la presidencia, la pedían, y todo eso era como conservar el bosque, ¿verdad? Solo sacar madera en caso necesario. Y ahora no, pues cada quien va y saca, o no sé cómo estará ahora eso, pero de lo que sí me doy cuenta, que de muchos terrenos muy enormes que hay aquí, pues ya no son los propietarios, las personas de aquí, sino que ha venido gente de fuera a comprar terrenos muy grandes y pues tienen muchos árboles y los venden para sacar madera. Han sacado mucha madera, porque son dueños, pues no les pueden decir nada, pero se la llevan. A los cambios locales se suma el gran determinante de los cambios globales, el calentamiento terrestre propiciado por las emisiones masivas de gases de efecto invernadero. El ingeniero Alfredo Nolasco, experto en incendios forestales, lo destaca. Los expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas han liberado la evaluación número 6 de cambio climático y establecen que el calentamiento global es una realidad y por tanto el escenario de 1.5 grados centígrados es posible al menos en los siguientes años, probablemente en la siguiente década. Esto nos lleva a la siguiente confirmación. Efectivamente, no hay una política nacional en términos del tema interfaz urbana forestal. Uh-huh. Ya se empieza a analizar, ya se empieza a discutir, ya se empieza a valorar como una problemática que requiere la atención de los diferentes niveles de gobierno en forma de políticas públicas. Me refiero a que la Ley General de Protección Civil, que pronto va a cambiar a la Ley General de Gestión del Riesgo, no prevé el tema de interfaz urbana forestal. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tampoco lo prevé. Entonces, en consecuencia, las leyes forestales estatales y las diferentes regulaciones municipales tampoco lo prevén. De modo que hoy en día, con el tema calentamiento global, con el tema falta de reducción de combustibles, con las cuestiones de incendios más agresivos por las temporadas de sequía más prolongadas y el fenómeno de la ocupación de los bosques con fraccionamientos ecológicos,
pues sí requieren una política pública que sea asertiva y que permita el manejo de esos fraccionamientos con reglas para todos los participantes y para los colonos que se van a vivir a los bosques. Estos ejemplos se mantienen, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, España. Chile está teniendo un problema bastante fuerte con interfaz urbana forestal, y México pues está ya también sintiendo estas necesidades de futuro que requieren la participación colaborativa de todos para poder hacer que un programa como esto de interfaz urbana forestal sea sustentable y no se ponga en riesgo la seguridad de las personas, la pérdida de infraestructura o la amenaza hacia los bosques. No es casualidad que la región haya sido fuertemente devastada por fuego en la temporada 2023, pero la alerta ya existía desde los años 90, en que se hicieron estudios pioneros sobre los riesgos de que los bosques acumulen combustible, los desechos de los árboles, sin un manejo adecuado, recuerda el investigador Enrique Jardel Peláez, otro experimentado conocedor de los bosques de Jalisco. Una de las cosas, lo que estamos viviendo ahorita era predecible. Sí. O sea, de que iba a hacer mucho calor, de que hay muchas zonas con cargas de combustibles altas que tienen tiempo sin quemarse, que además si hay un desorden al final de cuentas de que no hay manejo del territorio. Sí, claro. Pues se vienen los incendios, es una bronca controlarlos, y a la hora de la hora se está mandando a la gente a matarse combatiendo incendios cuando podríamos estar haciendo prácticas de manejo del fuego a tiempo. Y sí, las cosas se van a seguir complicando. Sí, se tiene que tomar ya decisiones. El gobernador andaba presumiendo hace un rato en sus redes que la buena noticia que va a meterle más dinero al combate de los incendios, pues es lo que siempre hacen cuando hay incendios problemáticos, meterle más dinero, cuando ese dinero si se metiera antes sería más útil, ¿no? Durante la temporada de incendios en los Estados Unidos, el servicio en terrenos nada más del servicio forestal federal, en 15 días se pueden gastar de 2 a 3 veces el presupuesto de todo México, sí, para combate de incendios. Uh-huh. Así que una estrategia basada únicamente en combate, es carísima. Va a tener éxito, eso está probado. Es necesario mantener capacidad para combate y ampliarla, eso es bien y qué, porque va a seguir siendo necesario. Pero hay que trabajar previo. Pero hay que meterle a prevención física, a manejo del fuego. Sí, pues bueno. Y a buen manejo de los bosques, porque al final de cuentas los bosques productivos, donde hay gente trabajando y áreas protegidas efectivas, pues no es tanta la bronca. ¿Sí? Claro. Sí, la gestión de los bosques. Digamos que estas crisis pueden ser oportunidades siempre y cuando las entendamos como tal. Sí, pero si tomamos en cuenta el trabajo de Germán ahí en Tapalpa, pues esto lo hemos dicho. No, pues son 30 años, claro. Durante más de 30 años. ¿Sí? Está tremendo, sí, claro. O sea, si no estamos diciendo nada nuevo, lo único nuevo que estamos diciendo es que ahora con las condiciones de cambio climático es mucho más crítico que hace 30 años. Digamos que el futuro ya nos alcanzó, lo que estaban previendo ustedes hace 30 años ya llegó. Ya nos alcanzó, sí, exactamente. El riesgo en Tapalpa ha llamado la atención desde hace décadas, cuando apenas despuntaba como destino turístico. El documento Índices de Riesgo de Incendio en la Sierra de Tapalpa, Estado de Jalisco, autores Alfredo Martínez Moreno, José Germán Flores Garnica y Juan de Dios Benavides Solorio, alertaba en fecha tan temprana como junio de 1990, tras analizar 49 predios con 8.068 hectáreas y 2.900 sitios muestreados. De ese total, 21.8% de la superficie presentaba
reportaba un índice alto de incendio con base en el monitoreo de hojarasca, topografía, material combustible, vegetación, servidumbre, aprovechamientos, actividades agropecuarias y climatología, señala el artículo publicado en la revista Ciencia Forestal en México, número 67. De las cerca de 2,000 hectáreas con alta susceptibilidad a fuego incontrolable, menciona que las áreas que requieren atención inmediata son los conjuntos prediales de El Carrizal, Las Ánimas y Las Piedras, debido a que presentan un alto contenido de material combustible combinando una topografía accidentada, por lo que se recomienda practicar quemas controladas y remoción de material combustible. Casi 33 años después de la publicación, El Carrizal ha alojado un devastador incendio de copa, el de tipo más destructivo, pues mata árboles adultos completos, que comenzó el 28 de abril de 2023. Entre los saldos, además de 1,500 hectáreas quemadas, la muerte del brigadista Manuel Alejandro Justo Hernández, de apenas 22 años, atrapado entre fuegos súbitos propiciados por viento de 30 a 50 kilómetros por hora, combustible abundante y ramas encendidas que volaban por todas partes. 2 días después, otro fuego empezó en las Guásimas de Chiquilistlán, que demoró 8 días en extinguirse y tuvo el doble de superficie que El Carrizal. Juan Diego López Suárez, con 29 años de experiencia en el combate de incendios en Chiquilistlán, nunca había enfrentado un incendio así de devastador. Platíqueme de cómo durante los 29 años ha evolucionado el tema de los incendios, del manejo de fuego, de los bosques mismos aquí en Chiquilistlán. ¿Este medio está muy transformado? ¿Cambió mucho? Sí, ha cambiado mucho en este año, porque todo no lo pudimos arrimar por ningún motivo allí. Y ha habido otros años más atrás que siempre nos le arrimábamos y lo controlábamos, y no pudimos controlarlo. ¿Por qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿El viento? El viento y el calor que nos llegó muy fuerte. Entonces digamos que estamos viendo ya un evento que se puede clasificar de cambio climático. Sí, ese cambio climático que hay aquí, que hay en este año. Ahí. Es más peligroso, supongo, combatir incendios cuando hay un fenómeno como el del cambio climático. Mucho más peligroso que hay en ese incendio que tuvimos. Fue el más peligroso que hay. Hágame una relatoría. ¿Cómo lo detectaron? ¿Y cómo fueron combatiéndolo? Porque esto duró, no sé si 6 o 8 días. Duró 8 días porque de que estábamos cuando venimos bajando de allá del incendio de Carrizal, de Tapalpa, es cuando lo detectamos en la noche, pero no pudimos entrar en la noche. Nos venimos hasta otro día y ya se nos complicó, se nos complicaron las cosas. ¿Cómo se complicó? ¿Qué pasó? Pues el viento y todo, que no nos dejó llegar y lo lejos que nos agarraba de caminar. Porque ¿Y ese día nomás eran ustedes como brigada, la brigada de aquí de Chiquilistán? Sí, nosotros solos empezamos a combatir. ¿Cuántos son de la brigada? Somos 8, pero nomás entramos 7. Ella se queda allá en el campamento y nomás los 7 andamos 7 y 4 de la presidencia que nos pusieron ellos. Ahora, ¿en qué momento se dan cuenta que ya se volvió incontrolable? A partir de esa noche, no pueden entrar. ¿Ustedes ya sabían que se iba a extender mucho? Sí, pues ya sabíamos que se iba a extender porque por el tiempo y por lo feo que está el cerro. Está muy feo el cerro, ahorita allí no se puede entrar tan fácil. ¿Cuánto tiempo tenía este lugar que no se quemaba? Ya tenía como unos 20 años que no se quemaba ahí esa parte. Entonces había mucho combustible. Había mucho combustible y alto, de mucho riesgo. Supongo que esto ocurrió también porque no se maneja los predios, no se maneja, no sé qué uso tenga ese predio, pero se deja ahí nomás a su suerte. Pues es lo que hay, que tumban madera y no asientan lo que sobra del ramajo, no lo asientan, eso es lo que pasa. Queda todo alterado y es lo que nos hace que salga de control. Ahora, ¿tumban la madera legalmente? Pues no, allí no sabría decirle porque ni nos fijamos. Porque digo, un programa de manejo forestal obliga a cuidar los combustibles, ¿no? Es que los obligan a que piquen todo para que quede todo asentado abajo para que no pase eso de los incendios. Pero todo lo que ustedes vieron, este predio antes del incendio tenía extracción de madera
pero no un manejo verdadero técnico. No, eso no tenía porque estaba todo alterado. Le digo que todo estaba así, nomás dejaron. No picaron nada de madera y todo. ¿Y en qué momento del combate de incendio empieza a crecer de ese modo tan grande que terminó siendo de un incendio de más de 3,000 hectáreas? Pues el viento que no nos favorece a nada. Y como está así para arriba, para el cerro, agarró con fuerza y no nos deja controlarlo. ¿Y cuándo empezó a llegar más gente? Porque ustedes eran muy poquitos cuando empezaron. Pues como a las 4 horas empezaron a hablarle a la gente y llegó el helicóptero otro día y ya empezó también a subir gente para arriba. Pero entonces esto quiere decir que de algún modo sí hubo mucha gente casi desde el principio. Primero andábamos nosotros solos y ya poquito ya empezaron a mandar la gente. Pero me está hablando de horas, no de días. Sí, no, de horas que empezaron a hablarles a las demás brigadas y se empezaron a meter. Pero entonces, ¿por qué no se pudo controlar si ya había mucha gente en unas cuantas horas? Ahí no se pudo hacer nada porque le digo que estaba muy fuerte el viento y el calor. No se pudo controlar. Y ya allí se ocupaba mucha gente, pero no. Aunque andábamos muchos, andábamos más de 500 y más los voluntarios, pero no se pudo hacer nada. ¿En qué momento usted se dio cuenta que esto ya no se iba a poder controlar hasta que se extendiera mucho? No, pues luego se vio que no. Le íbamos a poder ganar así. Y se nos extendió feo. Ya cuando se extendió dije, no, pues ya no lo hicimos allí. Ajá. Ahora, en su experiencia de 29 años, ¿le había tocado un incendio de este tipo? Nunca. Pues le digo que nos había tocado, pero sí los controlábamos nosotros. Y no se pudo controlar con todo ese gentío que andaba. Es que el calor y el viento se vino muy fuerte. Ahora, ¿qué tiene que hacerse para evitar estos incendios tan grandes? O sea, ¿qué tipo de labores preventivas se puede hacer en un predio forestal para que no ocurran esos incendios tan gigantescos? Pues como ahora bajarle el combustible en el tiempo de aguas, hacer quemas para que se pueda bajar eso, que no siga. Porque si no hacen eso, se va a acabar toda la sierra. ¿Y de quién es responsabilidad hacer eso? Pues de los dueños de los predios. Son los que tienen que hacer eso para que se controle esto, porque si no, y entre más calor se está haciendo por las mismas quemas que se hacen. Y más que agarren responsabilidad la gente, que los que van a quemar, que agarren su responsabilidad, que lo hagan con cuidado, porque si no, así vamos a seguir. Supongo que la Comisión Nacional Forestal no se daría abasto en hacer eso si le piden al gobierno que lo haga. ¿No podría ser tarea del gobierno esto? Pues a lo mejor sí, si hay apoyos, que lo inviertan allí. Porque si lo invierten en otras cosas y no invierten allí, pues va a seguir la misma, ¿verdad? Pero definitivamente habría que contratar a mucha gente para poder manejar bien los bosques, ¿no? El manejo del combustible. Pues sí, hay que contratar a la gente para que lo haga eso. Ahora, esto que vimos aquí, no nomás ocurre aquí. Me refiero a que el hecho de que no se haga manejo preventivo es como demasiado común, ¿no? Sí, pues donde quiera pasa eso. Y tienen que agarrar de este incendio, porque fue el más grande que ha habido. Tienen que agarrar a la gente la experiencia para que sigan bajando el combustible del cerro, ¿verdad? Ahora, hábleme, ¿usted cuántos años tiene de edad? Tengo 59 años. Nació aquí en Chiquilistlán. Aquí nací en Chiquilistlán. ¿Cómo era cuando usted era joven, niño? ¿Cómo era el paisaje? ¿Cómo era la naturaleza? ¿Qué tan aislados estaban aquí del resto? Porque ahora ya están muy comunicados, pero ¿cómo era la vida antes? No, pues antes era más bonito. Aquí todo esto estaba lleno de pinera, aquí todo esto. Y ahorita ya es una tala que está quedando pelón aquí todo esto. Digamos que el progreso no ha sido tan bueno. No ha sido tan bueno. Porque fíjese cómo nos tienen aquí ya. Y por eso yo creo también no quiere llover, también es lo mismo. De las talas y todo eso que le van de los incendios. Cuando usted era niño y joven era más llovedor aquí. Sí, era bien llovedor aquí. Aquí ya en este tiempo ya estaban las lluvias. Y ahorita tardan hasta en junio. Y quién sabe todavía. ¿Y en cuanto a animales silvestres ha cambiado también? Todo se ha acabado.
Todo, la gente y los incendios, todo se ha acabado. ¿Qué veía cuando usted era niño? ¿Qué animales veía aquí en el bosque? Sí, había de todo, venados, de esos leones y todo eso, había aquí también uno que otro por ahí. Ya no ven. No, ahorita ya no se ve. Ahí. Entonces, aparte de que el bosque lo están talando, ¿qué otras cosas están pasando que están presionando más a la naturaleza? Entiendo que se están haciendo muchos fraccionamientos, entiendo que se están poniendo también zonas para agricultura protegida, lo que llaman los invernaderos, entiendo que los cultivos de la papa, aunque esos han sido más tradicionales, ¿no? Pero, ¿qué tanto estamos presionando el bosque aquí como para generarle condiciones de mucho estrés, como estamos viendo ahora? Pues lo estamos acabando. La gente viene y tumba la madera y le meten otra cosa que no llama nada del agua y todo eso. Acaban con el bosque, ¿verdad? Y de más o menos de su edad, ¿de cuánto tiempo para acá piensa usted que empezó a cambiar todo esto para mal? Pues hace como unos 15 años empezó a cambiar todo esto. ¿Por qué cambió? ¿Qué pasó? O sea, ya tenía la carretera, ¿no? Sí. Digo, porque las carreteras suelen ser las que inducen los cambios. Son las que hacen los cambios, sí. Sí, pero ya estaba. Y eso es cuando empezó a hacer todo esto. Que empezó a llegar mucha gente de fuera. Mucha gente de fuera. Y ahí empezó. Y como le digo, aquí era una zona bonita, que estaba la pinera aquí. Y fíjese en dónde está, no hay nada. La mirada conocedora de Alfredo Nolasco da un diagnóstico preciso de lo que ha sucedido esta temporada en Tapalpa, pues en la actualidad asesora al fraccionamiento ecológico Masati con uso de fuego y ha recorrido la zona boscosa que sobrevive. Por la devastación tan grande que se ha generado en Tapalpa y en Atemajac y en Chiquilistlán, pareciera que se ignoran mucho estas recomendaciones que ustedes hacen. Digo, la verdad, tengo que ser honesto. Sí. Lo que yo he visto en los bosques, como están los bosques de la Sierra de Tapalpa, en estos municipios en los que se asienta la sierra, honestamente yo los veo con cargas de combustible muy altas. Sí. Estimo de las observaciones de campo y la experiencia que he tenido en las mediciones con inventarios, que pudieran andar entre 25 hasta 60 toneladas de carga de combustible por hectárea, lo cual es una carga bastante alta. Yo he platicado con varias personas, particularmente me interesa mucho cuando voy a una zona de incendios platicar con las personas adultas mayores que tienen como que un conocimiento más amplio a base de observaciones de la situación de incendios. Sí. Por ejemplo, platicaba hoy con un brigadista ya retirado que tiene 80 años, don Jesús, aquí en Chiquilistlán, que fue el pionero de la Brigada Delta 14, y me decía que en 60 años esta situación no se había presentado. Y estos incendios, obviamente, pues con tanta acumulación de material y con las condiciones que están prevaleciendo actualmente en la zona occidente, pues tienen toda la alineación que tememos los especialistas en incendios, que son humedad relativa abajo del 30%. Hoy en día estamos a menos de 10%. Velocidades del viento mayores a 30 kilómetros por hora. Hemos registrado velocidades hasta de 40, 50 kilómetros por hora y topografía con pendientes mayores a 30%, que es la regla del 30-30-30, ¿no? Sí. Todos esos parámetros parece que están por encima de lo que normalmente vemos, y eso se debe a la acumulación de sequía. Hoy mismo el monitor de sequía nacional nacional y para Norteamérica establece que en Jalisco, en esta zona de Tapalpa, Chiquilistlán y otras áreas del estado,
presentan sequía casi los 125 municipios, pero la sequía que está aquí por Tapalpa es una sequía extrema. Uh-huh. De modo que pues sí, las condiciones son difíciles por la situación de la niña que está prevaleciendo, una niña repetida por varios años, y la falta de trabajo de reducción de combustibles, al menos en los bosques que yo he visitado en estos días en los que se han presentado incendios forestales. Ingeniero, para tener una idea aproximada, si está hablando de una carga de combustible de 25 a 60 toneladas, un bosque bien manejado, ¿cuánto debería tener en un momento dado de carga para que no se esperara un incendio tan devastador? Pues para que no fueran incendios de copa y no fueran incendios, la severidad no se presenta arrasando todo el bosque, ¿no? Sino que se va presentando dependiendo de las condiciones que va enfrentando el incendio. Son parches de severidad, sí, entre moderada y alta, pero para que tengamos una severidad baja, deberíamos tener entre 5 y 10 toneladas por hectárea. Entonces, si tenemos esta acumulación, es evidente que durante varios años no se le ha metido mano al manejo de esos bosques. Es correcto, o no se han quemado. Exacto. Particularmente porque tenemos especies caducifolias como los encinos, la especie de encinos caducifolias, pues año con año tiran las hojas y esas hojas se van acumulando. Los pinos también tiran las acículas, hay árboles muertos en pie, otros muertos tirados, hay residuos de aprovechamiento forestal de hace muchos años, hay zonas de regeneración con alta densidad que no han tenido manejo forestal, y pues obviamente eso contribuye a tener incendios explosivos por la acumulación de combustibles, la sequía y obviamente los vientos y las condiciones meteorológicas adversas que prevalecen en Jalisco. Ahora, ¿a quién le toca hacer ese trabajo? Porque de repente se dice, el gobierno no le pone el dinero necesario, pero yo no sé, en el caso de estos bosques, que muchos son ejidales o privados, ¿a quién debe dirigirse la responsabilidad? Y en todo caso, ¿cuál debe ser el papel del gobierno? Mínimo exhortar o exigir que se hagan los trabajos, ¿no? Yo voy a hacer un comentario relacionado con la situación actual en México, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que el manejo forestal incluye el aprovechamiento forestal maderable y no maderable. Incluye la protección forestal, que es la protección contra plagas y enfermedades, y la protección contra incendios forestales. Incluye la restauración, incluye la conservación, incluye la producción de servicios ambientales, incluye la ordenación del bosque. Todo eso es el manejo forestal. Uh-huh. Y tengo que decir y reconocer como especialista forestal y como especialista en incendios que el manejo forestal tiene costos. Uh-huh. Costos asociados que son, si no hay aprovechamiento, si no hay producción de madera, si no se vende la madera, obviamente pues no hay recursos para hacer todas las demás actividades que implica el manejo, como pudiera ser el manejo de combustibles. Entonces, este costo tan alto de manejo de combustibles pues implica que se haga una interacción coordinada entre las políticas gubernamentales, federales, estatales o municipales, con la contribución que le corresponde particularmente a los dueños de los terrenos forestales. Definitivamente la ley determina que es el dueño del terreno forestal el que es responsable de hacer las acciones de manejo en sus predios. Pero digamos que la autoridad tiene que impulsar y coordinar esta política, digamos. Es correcto, la política forestal nacional que coordina tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como la Comisión Nacional Forestal y sus respectivas dependencias espejo en las entidades federativas y en los municipios.
Muy bien, ahora tenemos otra problemática asociada en el caso de la Sierra de Tapalpa. Se está yendo la gente a vivir al bosque. Sí, bueno, no es un problema inherente solamente a Tapalpa, sino que es un problema que está viendo que inicia más o menos hace 40 años. Solo que las condiciones de hace 40 años no son las mismas que prevalecen en la actualidad. El exdirector de incendios de la Comisión Nacional Forestal, quien después de esta entrevista en el mes de junio de 2023 fue requerido en Canadá para apoyar con los fuertes incendios que impactan la zona y cuyos efectos se viven incluso en Estados Unidos, destaca que es necesario construir comunidades resilientes en el bosque. Definitivamente la prevención y en este caso el manejo de combustibles a través de la reducción de las cargas es una forma alternativa que puede propiciar que tengamos, por ejemplo, fraccionamientos ecológicos resilientes. Necesitamos comunidades resilientes. No está peleado el proceso de desarrollo comunitario en los bosques con infraestructura y viviendas, pero tiene que ser asertivo y tiene que ser participativo y colaborativo para evitar este tipo de problemas. ¿Tiene un costo? Sí tiene un costo. ¿Quién lo tiene que pagar? Bueno, pues eso es parte de lo que la política pública nacional, estatal o municipal a nivel de México debería tratar de resolver. Ya en el Programa Nacional de Manejo del Fuego, la Comisión Nacional Forestal establece los primeros cimientos de lo que puede ser la interfaz urbana forestal en el futuro, pero necesitamos que se encuentre en las leyes para que sea vinculante a todos los niveles. Sí, digo, y la reflexión vale la pena porque hoy el gobernador Alfaro anunció que iba a haber una partida extra de dinero para aumentar los combatientes y para enfrentar la crisis de fuego, pero uno se pregunta si no hubiera sido mejor que ese dinero hubiera estado disponible en diciembre o en noviembre para hacer el trabajo de prevención, pues. Digo, sí se hicieron trabajos, obviamente, en muchos de los lugares de Jalisco. Yo personalmente observé cómo las brigadas estaban haciendo manejo de combustible, estaban haciendo quemas prescritas a nivel municipal, a nivel estatal, las brigadas de CONAFOR, de CEMADET, de los municipios. Pero necesitamos hacer más. Digo, Estados Unidos tiene en su programa de quemas prescritas para reducir combustibles 17 millones de hectáreas y solamente trata 2 millones de hectáreas anualmente. Entonces es un problema de escala y que eventualmente pues tenemos que priorizar para utilizar un recurso limitado disponible para ver dónde ponemos esas inversiones y cómo hacemos que todos colaboremos, ¿no? Técnicos, tomadores de decisiones, los que viven en los bosques, el colono, el que tiene una casa, el que tiene una cabaña, pues también tiene que poner su granito de arena, porque pienso yo que ya no debe ser solamente un programa de gobierno, que solamente viene el recurso de gobierno. Tenemos que participar y colaborar todos los que de manera directa o indirecta somos afectados por el tema de incendios. No, y además digo, cabe la reflexión, no es lo mismo una comunidad campesina en medio del bosque que fraccionamientos que tienen infraestructura y que son muy costosos, donde uno pensaría, pues lo menos que puedes hacer es prever dentro de tu paquete de inversión tener una brigada que esté todo el año manejando el bosque para cuidar tu propio patrimonio incluso, ¿no? Es correcto, ahí es donde empezamos con el concepto de comunidad resiliente. Ajá. El concepto de comunidad resiliente en México no se maneja, pero tenemos que construirlo. ¿Cómo es una construcción de una comunidad resiliente? Pues la comunidad resiliente empieza primero con que tengamos regulaciones de construcción. ¿Qué tipo de materiales sí se deben permitir en un asentamiento ecológico? ¿Qué tipo de permisos se tienen que o se deben desarrollar y otorgar? ¿Cuál es la responsabilidad del colono en el reglamento interno del fraccionamiento? ¿Cómo vamos a construir la zona de protección
de esa casa, habitación o cabaña de recreo, cómo lo vamos a construir, qué tenemos que hacer en los primeros 2.5 metros, qué tenemos que hacer en los 9 metros siguientes, qué tenemos que hacer en los 60 metros alrededor de la casa, cuánto es la reducción de combustible que debemos permitir, si debemos o no construir en zonas de pendiente, debemos hacer podas, debemos hacer quemas prescritas alrededor de los fraccionamientos y en las zonas de conservación. En fin, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Ya Estados Unidos y Canadá, que son los pioneros, ya lo están haciendo. México no lo ha hecho porque no tiene esas políticas públicas aún, pero creo yo que existe la oportunidad ahora de repensar cómo estamos enfrentando las cosas con el propósito de no ser reactivos, sino más bien anticiparnos a los procesos en un contexto de cambio climático. Sí, sobre todo que aquí no existen los presupuestos ingentes que tiene Estados Unidos, tenemos que usar el dinero de manera mucho más racional, ¿no? Exactamente, y por esa razón yo creo que tanto los desarrolladores como los colonos que compran tienen que visualizar estos procesos de autoprotección para que en el futuro pues estos desarrollos se mantengan vigentes, ¿no? La vida en Chiquilistlán en los años 60 todavía era de pobreza y aislamiento, recuerda la maestra María Nava Gutiérrez. Queremos un poquito saber cómo era antes este lugar, sobre todo que ahora lo vemos tan impactado, pues con tanto trastorno, tanto cambio, la infraestructura, los fraccionamientos, la deforestación. Quizás podríamos empezar esta conversación si nos vamos un poquito a la etapa anterior, incluso a que usted fuera maestra, la etapa en que nace y se desenvuelve aquí en la sociedad. ¿Cómo era vivir aquí antes? Este pueblo era de muy escasos recursos. La educación primaria era, en el tiempo en que yo estudiaba, el grado más alto era 4º grado. Entonces, los que teníamos deseos de estudiar, teníamos que salir a otro lugar. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que irme a estudiar a Sayula. Ahí terminé mis estudios. De Sayula me vine nuevamente al pueblo. Aquí comencé a trabajar en la escuela Carlos Enríquez. De la escuela Carlos Enríquez me pasé a la escuela. Estuve en la secundaria también y terminé mis estudios en Guadalajara, mejoramiento profesional en la Normal de Jalisco. Después ya seguí trabajando aquí, me casé en el año de 1979, tuve 3 hijos, tengo a mi hija, la más grande es la directora de la escuela Basilio Vadillo de Jalpa, y mi hija María Félix es ingeniera y trabaja en incendios forestales. Y el pueblo ha cambiado mucho porque antes era muy pobre. Toda la gente que quería estudiar tenía que irse fuera, pero poco a poco ha habido muchos profesionistas aquí. Ya tenemos 3 primarias, el kinder, la secundaria, la preparatoria y una escuela de mejoramiento profesional en donde varios jóvenes de aquí de la región están estudiando pedagogía. Próximamente se van a graduar 9 alumnos pedagogos, ya vamos a tener varios maestros de este lugar y creo que muy preparados. Yo he platicado con algunos y mis respetos para esos jóvenes, muy preparados, muy ganosos de trabajar, y el pueblo se ha mejorado mucho, muchísimo.
tanto en recursos económicos para la gente que quiere estudiar, porque el gobierno se ha preocupado por darles becas a los estudiantes y los estudiantes se han mejorado. Ahora salen. Antes tenían nuestros padres que llevarnos y al lugar donde íbamos a estudiar, y ahora cada joven sale muy confiado de sí mismo, muy preparado, se va a estudiar a diferentes lugares de aquí. Se van a Cocula, se van a Guadalajara, a Utlán, a Meca. Tenemos muchos profesionistas ya. ¿Usted recuerda cuando pavimentaron la carretera? Supongo que cuando usted era pequeña estaba muy aislado, no nomás era pobre, sino que no era tan fácil salir de aquí, ¿no? Las carreteras eran como, ¿cómo le diré? Sí eran carreteras, pero no como están ahora. Eran como brechas, muy lamentable que a veces se tenía uno que quedar en el camino o caminar a pie. A mí me llevaban mis padres a Tapalpa, para que de ahí de Tapalpa me llevaban a caballo. Y de ahí de Tapalpa tenía que tomar camión para irme a Sayula. Y yo no podía regresar sola. Si me llevaban, me iba, o mis padres me llevaban, me traían. Nunca dejaban a uno que saliera solo. ¿Cuántas horas era de camino aquí a Tapalpa en el caballo? Serían como 2 horas. 2 horas de aquí a Tapalpa. O más, porque a veces... ¿Y si querían ir a Guadalajara o tenían que ir por algo a Guadalajara? Ya cuando teníamos que ir a Guadalajara, que ya los maestros de aquí estábamos preparándonos, ya había un camión que nos llevaba a Tapalpa, y de Tapalpa ya nos íbamos a Guadalajara. ¿Tomaban otro camión en Tapalpa? Tomábamos otro camión en Tapalpa. Ahora, en época de lluvias, las brechas, ¿cómo se ponían? O sea, no sé si de repente la crecida de los ríos hacía que se quedaran encerrados un rato. Pues entonces era muy difícil porque la brecha se descomponía, había mucho lodo, no podía pasar los camiones y a veces no podíamos salir. Era muy difícil. ¿Y esto cuánto tiempo se llegaba a prolongar? Pues casi por lo regular todo tiempo de las aguas. Sería julio, agosto, hasta septiembre que regresábamos de nuevo. A veces podíamos venir hasta acá o a veces iban por nosotros. ¿Qué pasaba si había algún enfermo o alguien que tenía que irse de urgencia? Pues alguien lo llevaba a quien tenía vehículo, pero muy pocas personas tenían vehículo. Casi todas las personas tenían caballos. Antes era hermoso el pueblo, se veían todos los de a caballo. Y el que tenía caballo, pues era una persona más o menos bien, porque tenían que moverse, un caballo o un burrito. Y ahora pues toda la gente tiene su carrito, su camioneta para moverse de un lugar a otro. Ahora, ¿en esa época ya había luz eléctrica? Pues sí hubo un tiempo luz eléctrica, pero fallaba muchísimo, fallaba mucho. Y ya después, cuando comenzó el nuevo gobierno, que apoyó mucho, recuerdo en el periodo de un señor llamado Valente Corona, él fue el que se preocupó por la luz eléctrica, por el arreglo de calles, por todo. Pues eso fue hace muchos años, porque yo estuve aquí me gradué de maestra en el 79, pero entonces ya teníamos la luz, ya teníamos las brechas, eran brechas. ¿Era gobernador Flavio Romero de Velasco? Sí, Flavio Romero de Velasco para entonces, sí. Ya de algún modo habían dado, no completo, pero ya se habían inmerso en la modernidad de algún modo de los servicios. Sí, ya había apoyos para el pueblo, para los estudiantes, para muchas personas. Entonces esos apoyos han sido el bienestar del pueblo, porque ya tenemos muchos profesionistas que contamos. Para mí es una ilusión ir al centro médico y ver allí los doctores que fueron niños de aquí de la escuela, que nacieron aquí. Y hablando de eso, justamente, ¿cuándo tuvieron servicios de salud?
Los servicios de salud ya tienen mucho tiempo aquí. Antes escasos, pero ya hace algunos años ya tenemos nuestro centro de salud, nuestro seguro, el centro médico y ya hay más servicios. Ya las personas, ahora con el servicio bienestar, que es para la salud, pues ya hay progreso. Porque ya podemos salir, conocer, ir a un hospital y saber que llevamos una tarjeta con la cual nos atienden. Con las carreteras y las inversiones cambió la apacible vida rural, pero las costumbres familiares arraigadas, como visitar una vez al año a la Virgen de Talpa, no se han terminado. Antes no había eso. Salía la gente confiada al bosque, al río, a buscar su leñita, los señores o los que trabajaban por ahí, y regresaban a su hogar muy felices de andar en el lugar tan bonito, ¿verdad? Y ahora ya no hay eso, porque ya no les dan permiso. Ya han cerrado los caminos, cada dueño encierra sus propiedades, vende su madera y ya no es lo mismo. Ahora ya hay hermosas casas dentro del bosque, cabañas, cada quien es dueño de su propiedad, ya han cerrado muchos caminos, la gente ya no tiene la misma facilidad que tenía antes, ahora cada dueño reconoce su propiedad, así es ahora. Ahora, en el caso de los animales silvestres, supongo que cuando niña o joven le tocaba ver animales en el bosque, no sé si ahora se vean. Pues raramente se ve, pero antes sí se veían. Mi papá acostumbraba llevarnos a Talpa cada año y en el camino veíamos un venado, veíamos animales, siempre se veía eso, porque antes no había como ahora, ¿verdad? Como el bosque estaba muy frondoso, muy bien los árboles, todo estaba muy bien, había muchos animales. Había animales silvestres como los venados, conejos, coyotes, de todos los animales había. Era una alegría ver. ¿Ese recorrido a Talpa lo hacían a pie? No, mi papá nos llevaba a toda la familia. Tenía un hermano que contrataba un camión para llevarnos y se llevaba a toda la familia cada año. Nos íbamos todos a ver a la Virgen de Talpa. ¿Por dónde se iban? ¿Por Cuautla? ¿Por volcanes? Por volcanes. Ajá. ¿Y salían hacia la carretera Mascota-Talpa? Sí, directamente a Talpa, sí. Siempre, cada año nos llevaba mi papá. Cuando vivía él todavía, esa devoción tenía a la Virgen y nos llevaba a todos. Después mi hermano siguió con esa devoción y ahora nosotros seguimos visitando a la Virgen. Talpa? Sí. ¿Cuándo van a Talpa? Sabemos ir en enero. A veces vamos en diciembre o en enero, pero no pasa un año sin ir a visitar a la Virgen. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.